Bueno, voy a proceder a explicar brevemente la parte de las entidades débiles, fuertes y las claves ajenas, cómo se generan y a subrayar las claves primarias. Todo depende, por ejemplo, del tipo de relación y de la cardinalidad. Cuando es de uno a uno, por ejemplo, en este caso tengo cuenta persona, una cuenta tiene una persona y una persona solamente va a tener una cuenta dentro de una aplicación, si consideramos en ese tipo de ejemplos. Tengo aquí ID cuenta. El ID cuenta va a ser la llave primaria y la voy a subrayar. Dentro del modelado de entidad-relación tenemos que irla subrayando para identificando la llave primaria de cada identidad. Tengo usuario y tengo clave como atributos de parte de la entidad cuenta. Y de persona también tengo y de persona, voy a subrayarla porque esta va a ser la llave primaria de esa identidad y el resto de atributos, nombre, apellido y dirección. Recordemos que dirección puede ser un atributo compuesto. ¿Por qué? Porque se puede dividir en varios digámosle así, subatributos, donde podría tener calle, podría tener a lo mejor número de casa, dependiendo mucho de la, digámosle, de la magnitud, de los, digámosle, del dato que queramos almacenar dentro de dirección. Entonces, las llaves ajenas. Aquí tenemos que primero identificar qué identidad es la fuerte y quién es la identidad débil. La identidad fuerte es aquella que no necesita depender de otra identidad para existir, mientras que la identidad débil, esta sí depende de otra para poder existir o agregarse o almacenarse o crearse, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos persona, ¿para qué tener una entidad cuenta si no necesitamos la entidad persona? Entonces ya podemos identificar que esta va a ser la identidad fuerte y esta va a ser la identidad débil. Dentro del modelado, a las entidades débiles se las pone doble recuadro para poder identificar qué es una identidad débil. Y cuando es así, el atributo clave principal de la identidad fuerte pasa, es decir, esta pasa como atributo ajeno en la identidad débil y la agregamos. ID persona. Este va a ser el atributo ajeno de esta entidad. ¿Por qué? Porque esta no le pertenece, pero me permitirá relacionarme con esta entidad porque depende de esta, digámosle, de esta entidad. Pasamos al siguiente relación, de uno a muchos, o al revés, de muchos a muchos, dependiendo, digamos, de cómo la hemos puesto a las entidades para poderlas trabajar. También paciente va a tener su identidad clave. Recordemos que toda identidad tiene que tener un atributo clave, ¿ya? Ni por más que nosotros no queramos, tiene que tener, porque ese va a ser el identificativo y el que no se va a repetir y va a permitir que se pueda identificar la tupla, la fila, el dato que se vaya a almacenar dentro de la identidad. Y de paciente subrayamos que esta va a ser la llave clave primaria y el resto, nombre paciente, apellido paciente, son las características del resto de esta identidad, puede haber más. Y en consulta, código consulta va a ser la clave primaria, la que va a identificar a todas las consultas, que no va a ser repetible, fecha de consulta y la descripción. Dentro de este tipo de relaciones y de esta cardinalidad de uno a muchos, por ende, cuando los que ya tienen uno van a ser las identidades fuertes. Es decir, que ya aquí nosotros ya podemos identificar en ciencia cierta de que cuando ya tiene uno dentro de este tipo de cardinalidades, esta va a ser la identidad fuerte. Y las que tienen el asterisco van a ser las identidades débiles. Por ende, entonces tenemos que irlas identificando. Cuando es así, pues ya sabemos que el atributo de la identidad fuerte pasa como llave ajena en el atributo, digámosle, en la identidad, débil. Entonces agregaría ID paciente.